Es difícil definir cuál es la más grave, porque para mí la protección de los niños es algo esencial, pero tal vez yo diría la más brutal es la violencia contra los niños y niñas. Violencia que puede expresarse de distintas maneras, desde la violencia en el hogar, el lugar donde los niños debieran ser protegidos, cuidados, pero muchas veces son víctimas o testigos de violencia en la familia. Y eso genera un daño muy profundo, personal, y que dura mucho tiempo, y que creo que también hace que un niño o una niña no pueda desarrollar a plenitud sus capacidades, sus emociones. Pero también tenemos un contexto de violencia que se da en otras situaciones. Violencia donde los niños y niñas son víctimas muy frecuentes, en las situaciones de países en conflicto, por ejemplo, ¿no es verdad? Lo hemos visto lamentablemente hasta hace poco en un conjunto de lugares, en un grupo de lugares del mundo donde ha habido bombardeos, guerras intestinas, guerras civiles que lamentablemente tienen como víctimas a los niños. Pero violencia también que se da en términos de no reconocer ciertos derechos y obligar, en el particular caso de las niñitas, a situaciones como lo que se llaman las missing girls, o sea, todas aquellas niñas que por el hecho de ser niñas no pueden nacer, ¿no? Pero también el otro tremendo drama, que es el matrimonio obligado de las niñas y jóvenes pequeñas en algunas culturas, donde las casan de manera obligada, donde las entregan casi como mercancía, ¿no es verdad?, en las disputas entre vecinos, entre personas. Entonces, ese es un acto tremendamente violento, ¿para qué decir todo lo que es la violencia que se ejerce con los niños en todo lo que es el abuso sexual, el uso en las cadenas de prostitución o, por cierto, en la pornografía? Yo diría, es la violencia cuando es con los más pequeños, con los cuales uno debiera tener la responsabilidad, si no es por amor, al menos por la responsabilidad del cuidado y de la protección. Creo que la violencia contra los niños es algo brutal. Efectivamente, yo diría que la desigualdad en la América Latina tiene dos rostros, tiene rostro de mujer y rostro de infancia. Todavía sigue pasando en algunos lugares y por tanto yo diría que también en nuestra región de América Latina, a pesar de que también en la mayoría de los lugares las niñitas tienen igual acceso a la salud que los hombres o a la educación, aún en algunas partes se prioriza, cuando hay pocos recursos, se prioriza por los niños y no por las niñas. Y un segundo componente que sí tiene mucha fuerza en América Latina y que está vinculado a la pobreza también, es el embarazo adolescente. Tenemos una enorme cantidad de embarazos adolescentes que si bien digamos que como sociedades no hemos sabido resolver adecuadamente. Yo quiero serle muy franca, las convenciones son importantes, pero si las convenciones quedan como letra muerta, la verdad que no sirven para nada. Entonces, lo más importante es que cuando un Estado firma una convención, se comprometa a ello y defina políticas, recursos, ¿no es verdad? Porque también una ley que no tiene recursos tampoco sirve, y eso lo vemos en el mundo en muchas circunstancias. Yo creo que los principales retos están ligados por ejemplo, a la lucha contra la pobreza, ¿no? Porque es evidente que las oportunidades y los derechos de los niños no son los mismos cuando estamos hablando de países en vías de desarrollo, países de renta media o países de altos ingresos o países llamados desarrollados. En general los países desarrollados tienen mejores opciones, tienen acceso, tienen otros problemas, tienen violencia hay en todas partes del mundo lamentablemente, pero también es cierto que en muchos países, incluso habiendo firmado las convenciones, lo que ha faltado, yo diría, en muchos lados es, por un lado, priorizar la infancia. Entonces, ¿qué falta? Yo diría, concretar en políticas claras, en aquellos lugares donde no existen, en políticas claras, con el capital humano adecuado y los recursos financieros adecuados para proteger a la infancia y hacer que este compromiso con la convención sea una realidad. Son miles los temas que quedan por hacer, pero creo que lo importante es que somos muchos los que estamos muy disponibles para seguir apoyando a UNICEF y a todas las estructuras que están trabajando y también a la sociedad civil. Ya estuve en Naciones Unidas hablando de eso y empujando por eso y seguiré de donde sea, hoy día como presidenta, mañana como ciudadana, empujando para que la infancia tenga los derechos que sean respetados y garantizados como corresponde.